distintas actividades. Lo de hoy ya está anunciado en la prensa, anunciado a nuestros socios, a nuestros amigos, es la entrevista que Julián Ubiría, como editor de Random House, y porque así se prestó amablemente, va a hacer al escritor, al periodista, al hombre licenciado en letras, a ese hombre que durante muchas décadas ha venido llenando un espacio importantísimo en la literatura nacional, a un hombre que ha ganado premios nacionales, internacionales, y que en los últimos tiempos, digamos que ha incursionado muy fuerte en la novela negra, ¿verdad? Entonces, el escritor Hugo Burell nos acompaña, agradecemos enormemente la presencia de este escritor, lo hemos escuchado muchas veces, a Julián lo conocemos más de mi época de librera, y tu presencia en la Feria del Libro de San José. Y bueno, y hablar de Hugo Burell no quiero extenderme, porque desde hace muchos años, yo qué sé, empezamos a leer El Corredor Nocturno, o empezamos a leer El Elogio de la Nieve, pero después ya con, digamos, voy a nombrar simplemente los más premiados, por ejemplo, el caso Bonaparte, que fue el libro más vendido en el año 2015 y que lo llevó a que la Cámara Uruguaya del Libro le otorgara el premio de oro, pero también tiene el Florencio de los críticos del Teatro Nacional por las memorias de Borges, tiene premios como el Juan Rulfo dado en Francia, Lengua de Trapo en Madrid, y así podríamos seguir mucho tiempo, pero como no están para escucharme a mí, simplemente les doy la bienvenida y Julián será quien lo presente realmente. Muchas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias a vos, también a Adriana y a todos los amigos que conocemos a unos cuantos de los que están por acá. Y bueno, muchas gracias al Instituto Cultural Español, que son ustedes, son los que están generando esto, que realmente es un espacio, sabemos que es un espacio de intercambio, de participación y de promoción del arte en general, de la cultura y de la literatura en español y la literatura escrita por autores uruguayos, que bueno, que es tan necesario la difusión y también es un refugio, ¿no? Creo que en estos 2 años que hemos vivido tan terribles, ¿no? Donde se movieron muchas cosas de nuestra seguridad, de nuestras certezas, el arte en general y la literatura en particular fueron y son un refugio, ¿no? Son un espacio en el cual sentirnos seguros y sentir que las cosas también tienen sentido, ¿no? Y bueno, para eso estamos también hoy acá, para compartir entre todos esta pasión por la literatura. Y por eso está Hugo acá. Que la verdad, yo, varias de las que están acá me conocen de hace tiempo. Yo soy profesor de literatura y por alguna razón extraña del destino terminé siendo editor, lo cual agradezco profundamente, pues es el mejor trabajo del mundo, sin duda. Y entre otras cosas me ha permitido conocer y editar y generar una relación que es de amistad con Hugo, a quien antes admiraba como lector, y después conocí como ser humano, como artista, y bueno, muchas cosas nos han unido y para mí es un privilegio, uno de los grandes privilegios que tiene este trabajo, el de poder trabajar codo a codo con Hugo, ver cómo van naciendo las novelas, escuchar de primera mano por dónde está su cabeza, qué está pensando, por dónde vienen las ideas y después ver cómo eso se va convirtiendo en una nueva novela, en una nueva ficción, cómo se van desarrollando esos personajes, de un escritor que, bueno, como ya se dijo aquí, ha sido premiado en innumerables ocasiones. Yo creo que sin duda es el escritor contemporáneo más premiado, pero eso dice cosas, pero no dice todo, ¿no? Creo que en realidad yo no exagero si digo que Hugo Burell es el escritor contemporáneo más importante que tenemos en Uruguay, por la producción que tiene, por
calidad y por cantidad. O sea, es un escritor muy prolífico y que ha incursionado en muchos géneros literarios, en muchas de las formas, también en el teatro, ¿no? Y en su juventud en la música también, eso después si quiere un día nos contará. Pero básicamente en la literatura, explorando muchas de las formas, de las estrategias narrativas que permite la literatura, y como venía diciendo, también nos encontramos con novelas de literatura contemporánea, de ficción, de libros más oníricos, libros que por momentos parecen remitir a fábulas o a historias más míticas. Y también tenemos, estoy pensando, por ejemplo, en El Corredor Nocturno, pero por ejemplo en El Elogio de la Nieve, en El Libro de la Arena, que es el Diario de la Arena, perdón, me confundo con el de Borges, El Diario de la Arena, que es una novela increíble que sucede en un pequeño espacio y en un pequeño periodo de tiempo, y también, como se decía anteriormente, en los últimos, creo que fue Adriana que lo dijo, en los últimos años, ha explorado mucho el territorio de la novela policial, la novela negra, y ha demostrado su enorme talento también para recorrer ese camino, ¿no? Eh, yo siempre digo que la literatura policial, la novela negra, es una forma también de enmascarar la literatura, ¿no? De generar un espacio, un ámbito. Entonces, a veces el asesinato, el crimen, el tema a resolver, a veces es una excusa para hablar de otras cosas, que son los grandes temas de la literatura, ¿no? Entonces, en el medio de esa trama, vamos descubriendo y vamos pensando y vamos reflexionando sobre cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestra vida y con nuestro lugar. Por eso, cuando uno lee a Henning Mankell y lee las novelas de Wallander, también está leyendo sobre el modo de ser sueco, sobre la identidad de los suecos. O cuando lee a Petros Markaris, pasa algo similar con Grecia. O cuando lee a Pierre Lemaitre, se mete en Francia y se mete con la idiosincrasia de los franceses. O Fred Vargas, o, bueno, y podríamos, Camilleri es Italia, ¿no? Es el modo de ser italiano. Bueno, lo que hizo, por ejemplo, Hugo, para mi gusto, con la trilogía de Montevideo Noir, Sorocabana Blues y Noche de Bonanza, es realmente entender a fondo la identidad, el modo de ser uruguayo, quizá montevideano, pero muy uruguayo, esa cosa que se suele denominar como identidad, a través de este personaje de Gabriel Keller, pero de la atmósfera general. Uno no puede no ver ese Montevideo de los años 60, y me imagino que un lector de otro país podrá imaginarse o podrá hacerse una idea de lo que es el ser uruguayo leyendo esas novelas. Y me parece que ese es uno de los grandes valores que tiene la narrativa policial y la novela negra cuando se hace como lo hace Hugo, con calidad y logrando estos resultados, ¿no? Entonces, bueno, creo que de alguna manera Hugo eh, utiliza las herramientas de la novela negra, utiliza las herramientas, como en el caso de La Misión Rockefeller, que es el libro del que vamos a hablar hoy, quizá de la novela de espionaje, pero en el fondo está hablando de otras cosas, está hablando de literatura, está hablando de la vida, está hablando del amor, está hablando de los miedos, está hablando de los desafíos que nos enfrentamos en la vida. Y para eso utiliza esas herramientas que también maneja, y ese dominio que tiene del lenguaje, ¿no? En el caso de La Misión Rockefeller, eh, retomamos un libro del que se habló, que fue el caso Bonapelch, que como bien se dijo fue la novela uruguaya más vendida en el año de su publicación, que fue el año 2014, si no me equivoco mal, si no me equivoco, o 2015, no, 2014 creo que fue. Una novela que hubo un antes y un después en esa publicación. Fue una novela que llegó a un montón de gente, que generó unas repercusiones enormes, y que instala la figura, primero instala esta estrategia
de ficción que es muy difícil de lograr. Yo creo que, bueno, habiendo leído mucha cosa, es muy difícil encontrar a alguien que logre hacer como logra Hugo, ensamblar una trama de ficción pura, con personajes absolutamente ficticios, con un universo que tiene que ver con la ficción, y ensamblarlo en el devenir de un hecho histórico perfectamente cotejable digamos, eh, que realmente existió y que es que forma parte de nuestra historia. En el caso de Bonapelch, él hace recorrer a este Guido Santini, que es un uruguayo que vive en Nueva York y que como sabe hablar español, lo mandan a investigar un hecho que fue totalmente real, que fue el asesinato de Salvo por presuntamente a manos de su yerno, Bonapelch, ¿no? Casado con la hija de Salvo. Entonces, toda la trama real, histórica, contrastable de este hecho de sangre en el Uruguay del principio del siglo XX, está engarzado con una trama de ficción y ambas corrientes fluyen y se intersectan perfectamente, sin alterar una a la otra. Es decir, nadie podrá decir que nada de lo que cuenta Hugo en el caso de Bonapelch sobre el hecho histórico es erróneo, está mal o está inventado. Pero por otro lado, la trama narrativa fluye en paralelo. En el caso bueno, y se instala la figura de Guido Santini, ¿no? Este personaje tan particular, que bueno, que queda ahí al final de la novela, que no estoy spoileando, como se dice ahora, nada, si digo que, bueno, que ha fracasado en su misión, ¿no? O sea, después de vivir un montón de aventuras y un montón de vicisitudes, de nudos ahí, se vuelve sin haber logrado su objetivo, y lo que quizás es peor, con una decepción amorosa por aquel encuentro que hubo con este personaje de Miranda White durante el crucero que lo trae a Montevideo. Entonces, la misión Rockefeller comienza donde lo dejamos a Santini, es decir, en Nueva York, decepcionado de la tarea detectivesca, empleado en un trabajo mediocre, como guardia de seguridad en una tienda, y teniendo una vida anodina, ¿no? Ahí es donde lo encontramos, donde lo habíamos dejado antes. Pero claro, acá se introduce la trama de esta novela, que es, no sé si alguno de los que estamos por aquí pudieron leerlo o van avanzando en la lectura, pero tiene esa cosa vertiginosa donde los hechos se van sucediendo sin pausa y sin respiro, y nos vamos sorprendiendo, ¿no? Porque lo que aparentemente era una tarea bastante sencilla, ¿no? Que le encomiendan a Guido Santini, que lo hacen volver de ese retiro del mundo de la investigación y de la actividad detectivesca, es, eh, lo hacen volver porque tiene que ir. Su misión es viajar a Brasil para supervisar, como de alguna manera vigilar la actividad de Orson Welles, famoso director cinematográfico célebre, y bueno, más que nada por Citizen Kane, pero bueno, uno de los directores de cine más importantes de la historia del cine, que bueno, que fue enviado también él a Brasil en el marco de la política de la buena vecindad que Estados Unidos estaba tratando de imponer en Latinoamérica y especialmente en Brasil, justamente para de alguna manera ir sofrenando y previniendo, digamos, el posible ingreso de fuerzas nazis a América, y bueno, sabiendo los vínculos medio extraños que podía haber entre algunos miembros del gobierno brasilero y algunos jerarcas nazis, digamos, un poco la idea es generar esta política de buena vecindad, y para ello mandan a Orson Welles para filmar el carnaval de Río como, bueno, como la excusa, pero bueno, realmente todo eso fue un hecho histórico también real, ¿no? Lo que después se va a ir convirtiendo en una trama cada vez más entreverada y cada vez más apasionante, y lo que le va a pasar a Guido Santini,
que decide tomar la misión, bueno, ya nos contará Hugo un poco más, pero más que por vigilar a Orson Welles, porque tenía algún asunto pendiente en Río, sobre todo con esta Miranda White que había quedado por allí rondando su cabeza y su corazón después del fracaso de la misión en Montevideo. Y bueno, y no digo más nada, porque la verdad que lo que viene después es un vértigo increíble donde se entrecruzan también una trama de ficción apasionante, atrapante, de espionaje, donde hay giros, vueltas de tuerca inesperados, y los hechos históricos que, como digo, son perfectamente contrastables. O sea que el recurso es el mismo, cambia el escenario y construye acá una novela que yo me arriesgo a decir, sin duda es la novela negra del año. Yo creo, creo que no hay discusión en eso, y es una lectura totalmente adictiva. Yo le contaba a Hugo que cuando me mandó el primer Word, digamos, el manuscrito que decimos nosotros, que en realidad es un archivo de Word, ¿no? Ya no existen esos manuscritos a mano, no pude parar de leerlo. O sea, obviamente tenía que parar porque no lo pude leer, no lo podés leer de una sentada, pero estaba siempre con mi cabeza pensando en volver y pensando en ver cómo se resolvía el tema y por dónde iba a tomar. Y creo que eso que le pasa a uno, que después tiene que trabajar con ese texto, que tiene que atravesar por el proceso de edición, proceso de maquetado, de corrección y demás, es lo que le va a pasar a los lectores, sin duda, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme mucho más, creo que esta novela es una novela que va a atrapar por igual a, a los lectores más literarios, a los lectores más exigentes, a los lectores habituados a leer a los autores de mucho peso literario, los que exigen buena literatura, y también va a atrapar perfectamente a los lectores de novelas de espionaje y novelas de aventura. Creo que ese es uno de los enormes méritos que tiene Hugo en muchos de sus libros, pero en este en especial, que es una novela que puede ser leída por un lector de bestsellers o por un lector literario exigente y exquisito. Porque perfectamente tiene contenido y tiene gancho para todos. Y bueno, como esto la idea es que sea una suerte de conversación y de intercambio, porque además vamos a escuchar a Hugo, esa es la idea, además de darle la bienvenida, Hugo, quería plantearte como para ir comenzando la charla, la siguiente pregunta. Este libro llega a las librerías 7 años después, o 6 o 7 años después del caso Bonapelch. O sea, no fueron 2 novelas consecutivas, como de repente pasó con la trilogía de Gabriel Keller. ¿Qué pasó ahí en el medio? ¿Por qué demoraste tanto o qué fue rondando por tu cabeza para retomar esta figura de Guido Santini? Bueno, antes que nada, agradezco la invitación. Les comento que yo soy, por origen familiar, maragato. La familia de mi madre es toda de San José, y tengo muy buenos recuerdos siempre de San José, sobre todo de Estación Raigón, donde vivía mi abuelo. Mi madre nació en el paraje de Carreta Quemada. Tengo primas, viven en Rodríguez, en fin, hay un vínculo muy afectivo y muy importante con San José. Bueno, dicho esto y respondiendo a la pregunta de Julián, yo terminé el caso Bonapelch allá por 2014, que fue cuando se publicó, y quizá en ese momento ya concebí una siguiente novela con Guido Santini. Yo le digo Guido Santini porque es ítalo-uruguayo, y el Guido es una castellanización del Guido italiano, no importa, Guido o Guido, se le puede llamar de la manera que quiera. Pero, bueno, empecé a trabajar en la idea, pero paralelamente fui escribiendo otras novelas que se fueron publicando, como la trilogía de Keller. Después salió La misteriosa muerte de Eleanor Rigby, un poco más reciente El árbol de la ambición, pero siempre estaba trabajando en
La misión Rockefeller, que en algún momento la detuve su escritura porque realmente cuando uno mezcla ficción con historia real, a veces la historia real se mete demasiado o condiciona demasiado al autor, en el sentido de que la ficción la podemos manejar como queremos, pero la historia real, para que siga teniendo un valor testimonial y sea viable lo que sucede, no se puede alterar, no se puede cambiar arbitrariamente, porque ahí estaríamos de alguna manera haciendo trampa. Entonces, en ese momento quedé con la sensación de que no iba a poder terminar esta novela, más allá de que estaba muy entusiasmado con lo que estaba escribiendo, porque recuperaba a Guido Santini, le agregaba un personaje muy admirado por mí como Orson Welles. Por ahí surgía también otro admirado que es Vinicius de Moraes, en una edad o en una época en que todavía no era Vinicius de Moraes como lo conocemos. Era poeta, había estado becado en Oxford, era abogado, era periodista, pero no era el ídolo popular que fue después, todavía no lo era. Por ahí estaba Nelson Rockefeller, un personaje real, el director de la Oficina de Asuntos Interamericanos del gobierno de Roosevelt, accionista de la productora RKO, que es la que produce el documental que va a filmar Welles a Río. Bueno, todo eso era un combo muy atractivo, pero a veces muy difícil de manejar. Y en algún momento, bueno, no supe cómo seguir hasta que finalmente tomé la decisión, retomé la novela, encontré la manera de seguirla, sobre todo encontré el final, que era lo que más me estaba preocupando, y finalmente llegué a un texto y a una novela que, desde el punto de vista de la concreción, o sea, desde el punto de vista de la tarea del escritor, me dio ya la gran satisfacción de haber podido terminarla. Esa era una novela que podía haber quedado por el camino, tengo algunas por ahí que les ha sucedido lo mismo, otras no, pero bueno, ya el hecho de poder terminarla para mí era una gran satisfacción. Y mucho más, por supuesto, el hecho de poder publicarla y que esté ahora a disposición de los lectores. Pero sí les puedo decir que fue una de las novelas, de todas las que escribí, que más me costó, que más dificultades me planteó, y que posiblemente más lecturas de información o de investigación me llevó, porque tuve que meterme en la época, no solo de la Segunda Guerra Mundial, que conocía bastante, sino Brasil, Río de Janeiro, Orson Welles, qué pasaba con los nazis, qué pasaba con el gobierno de Getúlio Vargas, etcétera, etcétera. O sea que es una novela que tiene varios niveles temáticos que uno va, digamos, apreciándolos en la medida de sus conocimientos, pero si alguien no estuviera enterado para nada de cómo funcionó la Segunda Guerra Mundial, igual puede entender lo que pasa. O sea que no es tampoco una novela para eruditos o para personas enteradas. Es una novela que cumple, a mi modo de ver, una de las posibilidades más interesantes que tiene la literatura, que es entretener, ¿verdad? Yo no quiero hablar demasiado de su trama ni de la novela en sí, porque como ya la escribí, tengo una cierta ventaja sobre ustedes que de repente no la han leído, pero tampoco quiero influir en el sentido de que lo que decía Faulkner es muy cierto. William Faulkner decía que lo que un autor pueda hablar, escribir o opinar sobre su propia obra no va a cambiarla ni mejorarla. Ella cumplió su tarea, la escribió, el autor ya escribió, y después que está escrita y publicada, ya es un tema que corre por cuenta de los lectores. Son los lectores los que realizan eso. Cada lector la leerá de manera diferente, cada lector apreciará de forma distinta lo que sucede, y cada lector entenderá la historia de acuerdo a su subjetividad, al grado de información, al grado de identidad o de identificación que puede plantearle la historia. En fin,
Sé que eso es muy difícil de medir, pero la historia está ahí y la novela es lo que, por suerte, yo soñé lograr cuando me puse a escribirla. Y que ya es decir eso, es decir mucho, especialmente en esta novela. A veces las novelas salen muy fácil, a veces tenemos la fortuna de poder escribir eso que de alguna manera nos impulsa, pero hay que saber, y esto lo digo por experiencia, que nunca escribimos lo que queremos, sino lo que podemos. En este caso, pude escribir lo que quería, que no siempre sucede. Así, estimado Julián, creo que he contestado tu pregunta, o por lo menos parte Bien. de ella. Bien, le comento a las personas que estamos aquí, que si quieren hacer preguntas, que vayan pensándose alguna, no sé, Adriana, la pueden capaz escribir en el chat, o en todo caso, no sé, levantar la manito. Vieron que con esto nos hemos vuelto todos especialistas en Zoom, parece increíble, pero bueno, estamos todos muy adiestrados para eso. Yo tengo una pregunta que es una pregunta que siempre me interesa saber de los procesos de escritura de los autores, y es el siguiente, sobre todo novelas como esta, que como digo, van dando estos vaivenes que no vamos a anticipar, pero bueno, donde lo inesperado siempre está a la vuelta de la esquina, donde la vuelta de tuerca, ¿no? De Henry James está siempre ahí. Este, Mi pregunta es, cuando vos arrancaste, cuando vos pensaste esta novela, ¿no? Cuando imaginaste que se iba a situar en Río, que se iba a situar en este marco, que iba a pasar, iba a estar vinculada a este fallido documental de Orson Welles, ¿ya sabías a dónde ibas a llegar? ¿O la trama te va llevando? O sea, es como esa pregunta, ¿no? De si ya sabes por qué estaciones en este viaje vas a ir pasando y hasta dónde y cuál es tu destino, o si en la medida que vas escribiendo, la propia escritura te va derivando y te va llevando por alternativas, ¿no? Dentro del bosque ese narrativo del que hablaba Humberto Eco. Es muy buena pregunta, Julián. La escritura tiene esa cosa misteriosa siempre, por suerte, ¿verdad? El escritor siempre se enfrenta a la escritura como un misterio, como a una situación que nunca la llega a entender demasiado. Es decir, yo escribo porque entiendo que la escritura resuelve un problema íntimo que de otra forma no podría resolverse. Esa es la única explicación provisional y siempre relativa que le encontré a mi necesidad de escribir. El otro día, en un reportaje de la revista Caras y Caretas, declaré que escritor no es aquel que escribe un libro, sino aquel que no puede vivir sin escribir. Y creo que es una definición que en mi caso por lo menos calza. Yo estoy escribiendo permanentemente desde que empecé a escribir hace muchos años. Más allá de lo que publico o no publico, pero bueno, la escritura es lo más importante, es el momento más decisivo de todo el proceso. En cuanto a esta novela, bueno, necesariamente tengo que vincularla con el caso Bonapelch. En el caso Bonapelch, la historia real yo la conocía y sabía cómo había transcurrido y sobre todo cómo había terminado. Entonces yo no podía de ninguna manera alterar eso, y lo único que podía era introducir mi ficción aprovechando los espacios que la historia verdadera tenía y me dejaba. Para el caso de la misión Rockefeller, era todo lo contrario. Había una situación, que es la de Orson Welles y el famoso documental, que nunca terminó, que nunca pudo editarse, salvo un trabajo que realizó muchos años después Richard Wilson, que era el director de la segunda unidad de filmación que llevó Welles a Río, y que encontró los negativos que se habían hecho en Brasil casi 45 años después. Hizo una edición muy provisoria de lo que se llamó Todo es verdad, It's All True, que era como se llamaba el proyecto original. Bueno, entonces ante eso yo no tenía demasiadas posibilidades de prever ese final o ese desarrollo o esa situación de una manera clara antes de
de escribir la novela. Entonces la fui escribiendo y fui sumando situaciones a la par que iba investigando y descubriendo detalles que me servían para la trama. Y la novela en el fondo, es un gran homenaje a Orson Welles, es un gran homenaje a Vinicius de Moraes, es un gran homenaje a digamos, el sentido del arte en cualquier época y en cualquier situación, es decir, a ese hombre que lo culminan a filmar un documental para que Estados Unidos y Brasil estén congraciados y se unan en contra del eje en la Segunda Guerra. Este hombre, Welles, deja un montón de proyectos que tenía en Estados Unidos, había terminado de filmar su segundo largometraje, que es El esplendor de los Amberson, que se llamó Soberbia, y que no pudo editar antes de ir a Brasil. Estando en Brasil, la RKO toma ese material de los Amberson y lo hace un montaje y lo proyecta en una proyección de prueba con determinada cantidad de público. El público aparentemente no reacciona bien y a la película le quitan casi 40 minutos, ¿no? Y Orson Welles se entera de eso después. No puede hacer nada, no puede pelear por su proyecto que estaba terminado, pero tampoco puede avanzar demasiado en el que está haciendo Río de Janeiro, porque no tiene suficiente negativo para filmar, porque no puede filmar lo que él quiere, sino lo que le dejan filmar, porque eso está controlado por el gobierno, porque suceden accidentes que no se los voy a adelantar, pero que son verdaderos, que entorpecen el rodaje de la película, etcétera, etcétera. Todo eso me fue guiando de alguna manera, y los propios personajes, en especial Guido Santini, me fueron llevando por un posible camino en donde iban apareciendo dificultades que se iban resolviendo, amenazas, personajes, una situación política muy clara, y sobre todo la posibilidad de un individuo que va a hacer una tarea como Santini, que era, como dijo Julián, bastante simple y bastante anodina, pero se encuentra con una trama muy, muy, muy compleja y muy cambiante, y muy llena de trampas, muy llena de vueltas de tuerca, y muy llena de situaciones que tiene que ir resolviendo sobre la marcha y poniendo a prueba su talento. Entonces, ahí fue donde ese problema de la escritura, de no saber cómo iba a terminar, se resuelve y me entra a divertir muchísimo lo que estaba haciendo. Y bueno, a veces la palabra divertir, entretener, es pecado mortal para la llamada gran literatura, ¿verdad? Como que un texto, si entretiene, si provoca en el lector digamos, un apartamiento de la realidad que vive y se embarca en la trama, es algo fácil. Cuando la gran novela de la historia, como El Quijote, es una novela de aventuras, es una novela que no para de sorprendernos, es una novela que divierte, que entretiene, que hace pensar, que conmueve. En fin, no me estoy comparando, por supuesto, con Cervantes, pero me comparo en el sentido de algo que dijo una vez ese gran escritor checoslovaco que es Milán Kundera, un novelista solo le rinde cuentas a Cervantes. Entonces, por ahí es que para mí la literatura, a través del mecanismo de la novela negra o policial, que es un mecanismo muy sujeto a determinadas reglas, a determinados parámetros que muchas veces en la producción nacional eso queda de lado y no se cumple con las promesas y no se cumple con el género. Yo lo seguí y me ha ayudado muchísimo a expresar ciertas ideas o ciertas situaciones dentro de un formato que además tiene suspenso, entretiene, engancha al lector y acompaña, digamos, el lector puede acompañar, puede ponerse en los zapatos de los personajes, sobre todo en los zapatos de Santini, y seguirlo por ese Río de Janeiro tan especial y tan típico y tan característico
que intento mostrar. O sea que ha sido esa la situación, un poco difícil de describir, pero creo que al contrario de lo que pasaba en Bonapelch, esta novela tuvo una situación distinta y se resuelve de otra manera, pero que a mí me pareció mucho más estimulante, ¿no? Lo otro era trabajar sobre algo muy cerrado, un caso concluido. En este caso, bueno, no había caso, había una situación política, social y llena de conexiones con lo que estaba pasando en el mundo, que me interesó mucho indagar y describir. Es por ahí. Bueno, acá No sé Cristina si dice lo alguien más... quiere hacer alguna pregunta. Sí, hay algunas cosas por Sí, acá, mirá, Sí. cuento lo que está en el chat y si quieren después abrimos también por el... Cristina dice que lo más importante es seducir al lector y creo que eso vos lo lográs en todos tus libros, es algo que realmente lográs, que es eso de que uno no abandona un libro tuyo. Digo, habrá gente que lo habrá hecho, pero es muy difícil hacer eso. Y también eh, dice Cristina que no ha leído esta novela, pero que te da la bienvenida porque sos integrante, tal vez sin saberlo, de su taller literario. Supongo que será porque trabaja tus textos en su taller, supongo que a eso se estará refiriendo. Y después Anabela, que te da la bienvenida también, pregunta, dice que le invade una intriga grande y es que qué pasa con las novelas inconclusas. Ahí no sé si capaz que Anabela nos pueda ampliar, si se refiere a las novelas que arrancaste a escribir y no terminaste y nunca fueron publicadas, o a novelas que terminan, que se publican, pero que terminan de una forma ambigua. No sé, Anabela, si podés ampliarnos un poco más el tenor de tu pregunta. Sí, yo me refería a esas que él ha dejado, que las tiene comenzadas, y me llamó tanto la atención. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sueño duermen esas novelas? Bueno, esa es una situación muy personal que tiene mucho que ver con determinadas pulsiones que uno tiene y que el escritor también, que determinan que algo se inicie con un gran impulso, un gran entusiasmo y una gran ilusión, y que por ahí se cumple un cierto desenganche en cierto momento, y que yo tengo siempre la posibilidad de tirar todo eso, de borrarlo, pero no lo hago. Y van quedando ahí guardadas y a veces las retomo. Es decir, en el caso de la misión Rockefeller, en algún momento pudo tener el destino de una novela trunca, no terminada y olvidada y guardada, nunca tirada, nunca borrada. Como en un invernadero, que están como esperando que se dé la confusión astral que determine que las recupere, que las retome, que las relea, que las cambie y que por ahí las termine. Yo he tenido la suerte, siempre lo digo, de publicar todo lo que terminé. Eso lo publiqué todo. Entonces no puedo quejarme. Soy un autor prolífico, pero también soy un autor que nunca anticipa nada que no esté finalizado, terminado. Nunca prometo lo que no tengo hecho, ¿verdad? La única vez que me pasó eso fue cuando publiqué Montevideo Noir y le comenté a Julián que podía seguir con el personaje y que seguramente iba a configurar una trilogía que bien se podía llamar Noir, Rouge et Bleu, con los colores en francés, y después fui cambiando esa posibilidad, pero cuando hablé de trilogía inmediatamente quedé embretado, porque incluso con algún periodista lo anticipé, cosa que no se debe hacer, porque si eso no está hecho, no existe. Entonces, ese compromiso
anticipado esa promesa, en parte me obligó o me impulsó a escribir Sorocabana Blues y Noches de Bonanza. Pero originalmente el tema pasaba solo por Montevideo Noir. Entonces, con esto quiero decir que no todo lo que uno hace está asegurado. Es decir, hay cosas que uno las empieza y yo, por ejemplo, y en algún momento me detengo y ya no las puedo seguir y las sigo 2 o 3 años después, o nunca, no lo sé. De cualquier manera, un genio de la literatura universal como Kafka, las 3 novelas que publicó son inconclusas. Y sin embargo, es, a mi modo de ver, el escritor más importante del siglo XX. Y 3 de sus novelas, o las únicas que escribió, no concluyeron, no termina ninguna. Así que bueno, es muy relativo todo, ¿verdad? Gracias. No sé si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta. A ver, anímense, no muerdo. Sobre todo porque estamos en Zoom. No sé si Sí, hay creo que había alguna alguien. otra inquietud. A ver. Bueno, seguimos contigo, Julián. Bueno, yo puedo hacer una pregunta. ¿Por qué se le define como novela negra? Es una cosa sabida para algunos, tal vez no tanto para otros, y bueno, ya que estamos conversando sería importante. Bueno, es una pregunta muy amplia, pero también muy oportuna. El género negro o novela negra es un desprendimiento de la novela clásica de intriga de detectives inglesa. Sí. Conan Doyle, Agatha Christie, etc. Cuando Estados Unidos sufre la Gran Depresión, algunos escritores, llámese Dashiell Hammett, William Ridley Barnett, mismo Raymond Chandler, toman ese género detectivesco o criminal o policial y lo que hacen es cambiar un poco la lógica, la estética y el sentido de lo que pasa. Es decir, mientras la novela típica inglesa tenía un desarrollo casi como de un teorema y el cadáver estaba puesto en la librería de la mansión para determinar una investigación y un caso, los norteamericanos empiezan a colocar sus cadáveres en los callejones de las ciudades durante la Gran Depresión. Empiezan a contar lo que sucede en una nación en la cual el delito aumenta precisamente por la crisis económica generada a partir del crack del 29. Y empieza a mostrar las situaciones sociales que normalmente no eran mostradas en otras novelas. Y con el pretexto del argumento o la intriga policial o el crimen o lo que fuere, entran a pintar una realidad que incluso empezaba a veces a través de publicaciones en los diarios, por entregas, los famosos folletines, ¿verdad? Revistas especializadas que publicaban cuentos, Dime Detective, por ejemplo, revistas muy baratas. Toda esa literatura surge un poco en esa época, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como todo fenómeno literario, como toda situación que tiene una significación y una... Se colgó la conexión, ¿no? Se congeló la imagen, sí. Vamos a esperar un poco. Sí. A ver, ¿qué fue lo último que dije? Bien. ¿Qué fue lo último que dije? Estabas hablando de la conexión que había entre
entre esa novela de Estados Unidos y las novelas negras de hoy. Y bueno, y eso fue de Estados Unidos, el género reconvertido regresa a Europa. Y los franceses lo toman. Pero claro, los franceses eran muy respetuosos de la gran literatura, de la academia, y de etcétera, etcétera. Entonces, las editoriales que publican novelas criminales o novelas de detectives, para distinguirlas del resto de las novelas en los anaqueles o en las mesas de venta, tiñen los lomos de los libros de negro, para que el lector sepa exactamente por el color ese qué es lo que está ofreciéndose, qué género está ahí. Entonces, eso dio lugar al noir, al negro, al género negro, que después, a su vez, o antes o durante, es tomado por el cine. Las novelas negras o las novelas policiales dan lugar en Estados Unidos a una gran producción de cine negro con directores importantísimos como John Huston, como Howard Hawks, como Billy Wilder, que toman esos temas y los desarrollan en estupendas películas que por supuesto son en blanco y negro. Entonces, el género se retroalimenta tanto de lo que pasa en Europa, como de lo que se está produciendo ahí, como lo que sucede en el cine, y después genera un acervo muy importante de autores, Ross MacDonald, yo qué sé, Margaret Miller, y en algún momento de este siglo, quizá un poco antes, las editoriales se dan cuenta que la novela negra vive y lucha y que es un género muy atractivo para los lectores, y no es solamente una novela negra que se desarrolla en Chicago, en San Francisco, en Nueva York. Existe la novela negra que se desarrolla en Francia, la novela negra que se desarrolla en España, con, por ejemplo, Vázquez Montalbán, a través de su personaje Pepe Carvalho, lo que pasa en Italia, con Andrea Camilleri, el escritor Montalbano, lo que pasa en los países nórdicos, con Henry Mankell y su detective Wallander. Entonces, se va convirtiendo todo eso en un fenómeno comercial y de ventas muy importante. Empiezan a surgir los festivales, el festival La Semana Negra de Gijón, el festival de Mar del Plata, el de Córdoba, Montevideo también tiene su Semana Negra. Y bueno, ahí es donde entra a jugar el factor comercial, la reconversión de algunos autores en autores de género negro. Yo no acepto que nadie me diga que yo me pasé al género negro por conveniencia o por oportunismo. Yo ya había empezado a escribirlo desde mucho antes de que fuera señalado en Uruguay o tal vez en muchos países de Sudamérica. Tengo cuentos escritos bajo esa modalidad. Ya después, cuando escribo, por ejemplo, El Corredor Nocturno, ingreso en el género casi sin darme cuenta, casi sin haberlo calculado. Ya en la novela El Desfile Salvaje es un poco más clara mi intención, pero después hay títulos por ahí como El Club de los Nostálgicos, que no es una novela negra, mismo la novela que menciona Julián, Diario de la Arena, funciona como una especie de thriller en un arenal donde un militar y un civil se enfrentan en época de la dictadura, y eso condensa de alguna manera el enfrentamiento real que sí tiene esa época. O sea que, digamos, como que el tema a veces me hace transitar hacia otros parámetros o a otro estilo, pero
yo me siento muy cómodo en el género porque me permite utilizar esos códigos tan claros, y moverme dentro de una cierta cantidad de recursos que a veces una novela común no los ofrece. Pero reivindico el género como un género que dice cosas, que entretiene, que plantea una mirada sobre la sociedad y que le permite a los autores generar historias potentes y cargadas de significado a través de un formato reconocible y por supuesto ya con una larga tradición en el mundo, ¿no? O sea que lo de negro viene por ahí. Bueno, Cristina Cayorda estaba levantando la mano. A ver. ¿Dónde está? Cristina. Acá la veo. Bueno, acá estoy. Muy bien. Hugo Burel, Sí. un gusto volverte a ver después de muchos años. Creo que nos vimos en Sí, nos la vimos en última San vez. José. Nos vimos en San José, o también puede ser que nos Sí. hayamos visto, y a eso me quería referir, en todas esas momentos o instancias en las que estuviste siempre pensando en escribir estas novelas. Yo no he hablado porque no he leído este último libro, entonces no he querido, pero sí quería decirte que yo fui la que puse allí, que estuviste en el taller literario mío y que está formado por gente que incluso está ahora en este Zoom, y que gracias al elogio de la nieve, capaz que en medio de todas esas cosas que escribiste, el elogio de la nieve para nosotros fue una instancia pero tan maravillosa que nos hizo terminar en un boliche con la foto de Gardel, en un boliche que, bueno, por lo menos lo hicimos boliche, lo transformamos en boliche, en acá lo del perro Bula, para que todo el mundo sepa lo de San José, y con la foto de Gardel y con el canto de Gardel, rememoramos de alguna manera aquel diálogo inefable de los parroquianos del boliche en el elogio de la nieve. Solamente te quería decir eso para fundamentar por qué lo dije, por qué dije que habías estado en mi taller. No, ahora lo recuerdo, y además ese cuento en especial es muy importante para mí. Tuve la suerte de ganar el premio entre más de 3.400 cuentos enviados de todo el mundo. Tuve la suerte de ir a París a recibir el premio. Tuve la suerte de que se rodase un episodio de Somos de Canal 10, con un elenco formidable que hizo claro. Roberto Fontana, Roberto Jones, Delphi Galviati, bueno, digo, una constelación de actores, algunos lamentablemente hoy desaparecidos. Y hubo también un proyecto de Taco Larreta para filmar ese cuento. Hubo una obra de teatro que escribí, que la dirigió Marcelino Dufo. En fin, digo, el elogio de la nieve ha sido para mí algo muy, muy importante, y siempre lo tengo como uno de mis textos predilectos dentro de lo que es mi creación. Así que hiciste muy bien. Para nosotros también, te puedo asegurar, pero no quería interrumpir todo lo que dijiste sobre la novela negra, que además he leído los otros libros, y recuerdo, perdón, también que con el taller fuimos a verte a la sala de Larreta, en el Sodre, cuando se hacían una serie de entrevistas, y el taller fuimos a escucharte, y hablaste. Recuerdo muy bien cuando hablaste del corredor nocturno y la relación que puede tener, pudo tener esa novela con el cine y con los actores con los que conversaste. Y bueno, pues se hizo la película, por suerte también. Es claro, con claro. Miguel Solá y Leo Esbaraglia, y dirigida por mi amigo Gerardo Herrero. En fin, fue una experiencia muy importante para mí. La novela y la película posterior que se hizo, que fue muy, muy importante. Fue una película que es un libro recomendable, y es una película que está buena también, que creo que son dos cosas que a veces no se dan, ¿verdad?
que el Es muy libro difícil. sea... es difícil. Sí. Gracias, Hugo, Es muy, perdón son por cosas distintas. El libro siempre es Sí. el libro y la película es otra cosa. Por Pero eso, son... a veces nos empeñamos en cotejar cosas que no deberían compararse porque son por supuesto. manifestaciones artísticas distintas. Pero bueno, pero en ese caso coincido que fue todo muy, muy bueno. Son distintos lenguajes. Satisfecho. Bien. Son distintos lenguajes. Porque una película que parte de una novela siempre dice adaptación. Claro. No es la novela, es una adaptación a partir de la novela. Y esa palabrita es una palabrita muy importante, que no es simplemente una palabra, eso es lo que le permite al director o al guionista, después que compró los derechos, cambiar, trastocar cosas, quitar personajes, agregar personajes, en fin. Y eso es producto de que es una adaptación siempre. O sea que el autor, después que vende sus derechos, tiene que aceptar que lo que le van a mostrar es una adaptación de su obra, no es su obra. Entonces, eso a veces lleva a malos entendidos, producto de que muchos autores no entienden el cine, no saben lo que es el cine. Entonces, hay un caso muy famoso que es Pérez Reverte, que nunca le gustó ninguna película hecha con sus libros, ninguna. Por lo general no están de acuerdo demasiado, ¿no? Los escritores no están muy de acuerdo. En fin, estar o no de acuerdo también es difícil que trascienda. Digamos, cuando sale la película es raro que vayan a consultar al autor si le gustó o no, si está de acuerdo. Es decir, no, obviamente. Son tiempos distintos. A veces las películas tardan mucho en hacerse, las adaptaciones a veces increíblemente son mejores que la novela. Bueno, yo esta vez les recomiendo el libro. Sí, pero bueno, son situaciones distintas siempre. El libro es una cosa y la película es otra. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Gracias, Hugo. Yo creo que una cosa importante que han tenido la gran mayoría de los encuentros que hemos realizado con escritores, y que me parece que hoy se cumple perfectamente, es que la gente no solo va a buscar el libro que se está presentando, sino que va a entrar en contacto con otros libros que ya hace tiempo que están circulando y que de repente no leyó o no se acercó a ellos porque por ahí el título no le significó mucho, y que con estos encuentros, cuando se vuelven a mencionar y se hace referencia a ellos, hace que mucha gente salga a buscar, no solo el que se presenta hoy, sino algunos de los libros que ya tienen algún tiempo. Así que eso también es muy valioso. Sí, claro que sí. ¿Algo más? Bueno, creo que ya nos estamos acercando medio al final del periodo. Sí, iba a haber un sorteo, ¿no? Exacto. Claro, eso tienen que confiar en mí. Adriana. Bueno. Perdón. No tenemos escribano a mano. Dale. Adriana está difónica, pero no puede dejar de hablar tampoco. No puede, pero está mejor porque no hablaste. Le fue dando un número a los que fueron entrando a esta charla, y ahora simplemente queremos agradecer a la editorial Random House que nos regala el libro, a la librería Entre Libros. Si el favorecido con el libro es alguien de acá, de San José, pasan por la librería Entre Libros. Si es alguien fuera del departamento, nos pasan después en la dirección y nosotros lo mandamos por correo. Así que así hemos hecho otras veces, y bueno, y algunos se han ido lejos los libros. Vamos a ver qué pasa hoy. Así que Adriana hace el sorteo, no es escribana, pero casi. Y Me faltaron unos 8 años de facultad nada más. El libro se va, Edi, para Eduardo Raffo y señora. Muy bien. Que nos acompañan siempre. Que nos acompañan siempre. Bueno, acá vi una foto de Eduardo, Raffo y señora, y bueno, los saludo. Estamos. Muy contentos. Por ahí a ver muy si bien, los vemos. espero que les guste. Abran el micrófono, Eduardo, así los vemos. Sí, ya lo abrimos. Bien, ahí están, ¿ven? Muchas gracias. Ellos son los que
ingresaron con el número 2. Así que Bueno, nos mandan la dirección por WhatsApp que les hacemos llegar el libro. Últimamente todos los libros se van de San José, lo cual es bueno. Muy bueno. Este para Tacuarembó, no, para 33. 33, se viene para el pago más oriental. Buenísimo. Muy bien, lo felicito. Buenísimo. Muchas gracias al autor, a quien admiramos desde sus páginas en el diario y además de las publicaciones que hemos leído. Muchas gracias al Instituto Cultural Español, especialmente a Adriana, que es un poco la que mueve la pelota, y muchas gracias a la editorial, también a Juan Ubiría, por este magnífico reportaje. Lo hemos disfrutado mucho. Totalmente. Gracias. Bueno, un saludo para todos, el agradecimiento, la posibilidad de que nos encontremos personalmente muy prontito. Quiero decir una cosa que no es menor, Edi, antes de que vos tomen la palabra, que nosotros tenemos en muchas de las casas hasta 2 y 3 personas que están formando parte de este encuentro, o sea que no tenemos que guiarnos solamente por el número de participantes que vemos en el Zoom. Eso es importante. Un abrazo. Eso siempre pasa. Bueno, nosotros seguimos con nuestras actividades y algunas van a empezar ahora en el mes de octubre a ser presenciales y por Zoom, pero sí quiero invitar a una actividad el próximo 29 de septiembre, donde por Zoom, en este caso solamente por Zoom, va a haber un mano a mano entre el historiador y profesor Gerardo Caetano, que va a presentar El liberalismo conservador, que es su última publicación, y va a estar de parte de nuestra institución y del grupo de gente que trabaja por ella, la profesora Margarita Patrón, que también investigadora de la historia local especialmente, va a ser quien lo vaya a entrevistar y va a ser nos parece a nosotros, una instancia muy, muy importante para la historia del país y bueno, y también algo de la historia local. Entonces, con motivo de su libro El liberalismo conservador, que de banda oriental, que la verdad que está funcionando muy bien, está generando mucho debate, lo cual siempre es bueno, ¿no? Totalmente. Claro, totalmente. Bueno, y entonces el 29 de septiembre, el próximo 29 de septiembre a las 19 horas los estamos convocando por Zoom con el historiador Gerardo Caetano y la profesora Margarita Patrón. Así que, bueno, de nuestra parte, muchas gracias por todo. Como decía Adriana, en cada Zoom a veces hay más de una persona. El libro se va para 33, y Eduardo y la esposa siempre nos están